compañeros de clase. Soy el profesor Carlos Barrio, que en compañía de mis demás compañeros de clase, como son Carla Serpa y Asal Carrasquero, vamos a presentarles una investigación muy interesante que vendría siendo cómo puede la integración de las disciplinas en la enseñanza de la historia de Venezuela enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Ante todo tenemos que entender cómo es y cómo funcionan las TICs, que en resumidas partes se definiría como las tecnologías de información y comunicación, que en resumidas partes, para decirlo de una manera más concreta, se definiría como aquellos medios de comunicación que a través de las redes sociales, la comunicación y por supuesto las personas se van enterando, comunicando, señalando y revelando información a detalle importante que por supuesto se lleva a cabo a medida con las redes sociales como son YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, que se puede decir que son medios de comunicación e información que nos ayudan a asesorar y por supuesto a entender cómo funciona y qué está pasando en el mundo. Uno de los temas a resaltar dentro de nuestra especialidad, que en mi caso que es la geografía e historia, sería cuál es la importancia de los procesos educativos dentro de la lingüística en la historia de Venezuela. Y por supuesto, cómo las TICs desarrollan un papel importante en la formación del idioma en Venezuela. Cabe destacar que estas dos preguntas son muy importantes, no solo en el ámbito regional, sino también internacional, ya que como estamos hablando tanto de la lingüística y de las TICs, muchos dirían que no hay mucho que ver, ya que son como ciencias sociales muy separadas, pero la verdad es que sí están conectadas. La lingüística es un medio de expresión y como la manera de comunicarse entre las personas a través del tiempo. Diferentes naciones, pueblos, culturas tienen su propia lingüística, que también vendría siendo su propia cultura, que se podría decir que puede ser el idioma, las formas de vida, la cultura, las tradiciones. Aquí en Venezuela por lo general se habla el español, pero resulta ser que también hay otras formas de expresar el español en diferentes partes del país, como lo son en el Zulia, que por lo general se les dice maracuchos, en la región de Oriente que hablan más de una manera más ¿cómo se les diría? Más afónica. En la región de Guayana, que son más blandos, sobre todo que resalta aquí en las regiones selváticas, como son la región de Guayana, Apure, el Zulia, y diversas partes del país que están conectadas al agua, tienen pueblos indígenas que tienen su propia lingüística. Y de hecho las TICs, para mencionar también que aunque han estado muy separadas con el paso del tiempo, sobre todo hace muchos siglos, estos medios de comunicación han ido creciendo y prosperando a tal grado que toda la sociedad está comunicada a través de un teléfono celular, las computadoras, el internet, que son medios de comunicación, expresión y por supuesto un medio de ¿cómo se diría? Un medio de actividad, una actividad social, porque todos estamos interactuando entre sí sin desconocer quiénes somos, ya seamos familia, amigos, compañeros o en este caso profesores de clases. Algo que acota también es que vamos a ir creciendo a medida que vamos conociendo nuestra propia historia. La educación también es importante. Las TIC están involucradas también en la educación. Recientemente, por lo de la pandemia del coronavirus, nos hemos visto obligados a hacer clases virtuales a través de las redes como el WhatsApp, el Telegram y otros medios de comunicación. Y de hecho hay que decir que sí ha tenido sus ventajas y desventajas, pero hay que conocer que la lingüística también está involucrada a la manera en cómo se expresa la persona a través de las redes, ya que eso también definiría cómo vamos a realizar una actividad. Por ejemplo, una exposición, un ensayo, una infografía, una exposición. De la manera en cómo tú expresas
tu conocimiento a través de tu lingüística y tu propio idioma y tu propio conocimiento y aprendizaje, vas creciendo a tal grado que no solo vamos a ir dándonos a entender un crecimiento mental y sobre todo espiritual, porque no solo estamos conociendo nuestra propia historia, sino que también dándonos a conocer qué vamos a hacer en el futuro, a quiénes vamos a enseñar en el futuro, sobre todo a quienes podemos ayudar a conocer un futuro. Antes de todo esto, le voy a pedir que mi compañera Carla, por favor, haga paso para empezar su propia lección. Buenos días, soy la profesora Carla Serpa, de la especialidad de Lengua y Literatura. Como me explicó mi compañero Carlos Barrios sobre el idioma español llegó a Venezuela a mediados del siglo XVI con los colonizadores españoles. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del idioma español en nuestro país? Es muy importante porque tiene que ver con el tema que nos trajo a esta investigación, la cual se llama ¿Cómo puede la integración de las disciplinas en Venezuela enriquecer el aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué? Porque enriquece mucho, porque gracias a esta riqueza sabemos los diferentes conocimientos que tenemos acá en Venezuela. Conocimientos como cultura, la lingüística, el idioma, los aprendizajes como tal. ¿Por qué un aprendizaje? Porque el aprendizaje es lo que diariamente aprendemos, lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Lo que bien se aprende nunca se olvida, eso sí. Ahora bien, ¿por medio de qué se vienen los diferentes sonidos? Gracias a los fonemas. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas tienen que ver con la fonología. ¿Por dónde proviene la fonología? Los fonemas, por medio del aparato fonador. O bien dicho, de manera venezolana, más clarito se lo puedo decir, por medio del aparato fonador, que viene siendo el aparato respiratorio. Porque él viene desde acá y las pronunciaciones vienen de las cuerdas vocales. De acuerdo a las pronunciaciones que vas a saber el contexto donde se va a ver. Porque yo puedo decir náguara, ¿y náguara de dónde viene? De Barquisimeto. Ese dialecto viene de Barquisimeto. Ahí hablamos de los dialectos, de los diferentes dialectos de las diferentes regiones. Como lo dijo mi compañero Carlos Barrios. Cuando él mencionó el dialecto oriental, el dialecto maracucho, el dialecto de ciudad, como son las ciudades centrales, Valencia, Maracay, Caracas. También el dialecto muy importante, el dialecto de los indígenas, el dialecto guayú, el dialecto de la Inca, los Yanomami, el dialecto de los hinchas, porque son muy importantes para nuestra vida, en nuestra vida como tal. ¿Por qué? Porque tenemos que integrarlos, porque ellos también son partidarios y viven en nuestra Venezuela. Y son lo importante para nuestra sociedad como tal. Y nosotros como futuros profesores tenemos que enseñar a nuestros alumnos las diferentes culturas que hay en las diferentes regiones de Venezuela como tal. La región andina, región de los llanos, región occidental, región llano occidental, región central como tal, y la región andina. También la región indígena, que también toma un papel muy importante en nuestra Venezuela. Como todos saben, el idioma español juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es uno de los idiomas más importantes es el segundo más hablado en el mundo. Y es muy usado. ¿Por qué? Porque es de suma importancia las pronunciaciones. De acuerdo a cómo tú te expreses, se va a conocer la persona como tal, de acuerdo al contexto. Porque no es lo mismo decir, como el venezolano, como habla chamo, es un dialecto venezolano. Y en Colombia pueden decir, en los diferentes países, pueden decir cotizas, pueden decir duro frío, como lo dicen en Maracaibo, también lo dicen en Colombia, tienen sus diferentes dialectos. Nos definimos, cada quien tiene su definición, cada quien tiene su descripción. Todos tenemos, como quien dice, una cédula venezolanísima en mano. Y nos definimos por un buen humor, porque no estamos, si estemos de mal humor, estemos en crisis como tal, como estamos hoy en día, siempre tenemos un buen humor para salir hacia adelante. Todo tiene que ver con los aprendizajes de nuestras vidas. Y como tal, nosotros tenemos que enriquecer y enseñar a nuestros niños a las diferentes vidas que tenemos y subsistir dependiendo el estado de ánimo donde esté. Si estamos depresivos, si estamos alegres, si estamos deprimidos. Pero eso sí, tenemos que mejorar y enseñar a nuestros niños que sí podemos enriquecer con todos estos temas.
la importancia de nuestra cultura, del lenguaje español y la importancia del aprendizaje para nuestras vidas como tal. Ahora bien, le vamos a proporcionar una serie de preguntas donde se va a diseñar el aprendizaje adquirido de acuerdo a este tema. Como bien ya lo mencionamos, los diferentes temas tienen que ver: 1. ¿Cuál es la importancia de los procesos educativos dentro de la lingüística en la historia de Venezuela? El segundo tema: ¿Cómo las TIC desarrollan un papel importante en la formación del idioma en Venezuela? Y la tercera: ¿cuál es la importancia del idioma español en Venezuela? ¿Cuál es la importancia que tiene para usted como tal el idioma español en Venezuela? Este es nuestro tema. Espero le haya gustado, le haya sido de buen provecho y hayan adquirido conocimientos de acuerdo al tema que le hemos expresado.